Ya, lo que sí voy a necesitar que puedan estar atentos porque les voy a pedir en algunos momentos que ustedes puedan intervenir. ¿De qué manera? El que pueda y tenga al lado su celular, ¿ya? Solamente voy a pedir que en algunos momentos participemos, pero por el grupo de la iglesia. Y así yo hago alguna pregunta, ustedes respondan todos los que quieran responder a la pregunta que yo les voy a hacer. Ya, pero eso es en un ratito más, ahí les voy a indicar, pero para el que pueda tener su celular, que no lo esté ocupando para poder ver esta reunión, pueda ayudarme ahí con las respuestas. Y partimos entonces con el título de la palabra el día de hoy, que dice virtud de virtudes, ¿ya? Y pueden ver ahí que hay un corazón, la otra mitad del corazón es una ala, ya puede ser asociado a un ángel, no sé. Vamos a ver de qué se trata esto de la virtud o virtud de virtudes, como se titula el tema hoy día, ¿ya? Primero, dentro de la definición que uno pudiese encontrar en algún diccionario. En este caso ocupé dos fuentes, Word Reference, ¿ya? Y la RAE, y me habla que virtud, en su definición, dice que es la cualidad personal que se considera buena y correcta. Lo segundo me dice que es una buena conducta, comportamiento que se ajusta a las normas o leyes morales. O sea, esto se encuadra en ciertas normativas y el comportamiento virtuoso, por así decirlo, la virtud en sí, trata de mantener esa conducta dentro de estos parámetros. Luego, la otra fuente, que es la RAE, dice actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos. Bueno, aquí habla como de una acción, ¿cierto? Pero a la vez una acción que quiere causar algún efecto específico. Y la disposición de las personas para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien, la verdad, la justicia, la belleza, y podemos extender alguno de estas palabras, ¿cierto?, a lo que significa. Entonces, si básicamente analizamos el significado como general, coincidimos en que es algo de bien, ¿ya? Pero todo lo define como un algo. Veamos acá, en la etimología, la palabra virtud como tal proviene de virtus, y aquí ocurre una cierta dicotomía, porque desde el significado aparece del vocablo latín que es vir, que significa varón, que significa hombre, ¿ya? Y entonces la virtud aparece asociada en un principio, en su origen, a la característica general de un hombre, ¿ya? De un varón. Pero no quiero quedarme solamente con ese origen de la palabra, vamos a ir un poquito más allá, porque en el origen de la creación, ya sabemos que en Génesis 1:27, si leemos ahí, dice que Dios creó al hombre a su imagen y los creó varón y hembra. De hecho, cuando era pequeño, recuerdo que me marcó mucho esto de que también lo que dice Adán más abajo, donde dice, esta será llamada varona. O sea, en el fondo, cuando era pequeño no conocía solamente la palabra varón, y de ahí apareció el término varona. Entonces, en el fondo, quiero ampliar este significado de virtud no solamente a algo, sino si en su origen era entonces esta característica del hombre, entonces también tendría que ser la característica en sí de la mujer, o sea, la característica de la humanidad. Entonces no lo veamos como algo de bien, sino veámonos como alguien de bien, ¿ok? Entonces para allá vamos a ir apuntando el tema de la virtud. Y en la Biblia podemos encontrar un montón de casos en donde, por ejemplo, Moisés comenzó a buscar hombres virtuosos para poder trabajar, ¿cierto?, con él en lo que se le avecinaba respecto al pueblo de Dios. Eh, También Jesús habla de hombres virtuosos, y hay un versículo que probablemente, espero que se nos venga a la mente, pero que habla también de una mujer, ¿cierto? Dice mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Es en el Proverbios 31:10, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Entonces extendamos un poco de esto del origen, que solamente venía del varón, y entendamos que Dios nos creó varón y varona. Y la virtud, entonces, asociado a esto de hacer el bien,
tiene relación entonces con el origen del hombre y el origen de la mujer, con el ser del hombre y el ser de la mujer. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué es lo que les quiero compartir? ¿Ya? Es que repasemos ciertas virtudes. Siempre hablamos de muchas virtudes que probablemente veamos acá y quizás otras que no son tan conocidas, pero repasemos estas virtudes, veamos de qué se tratan y vayamos meditando un poco. Tienen que estar súper atentos porque probablemente después les pregunte cuáles son estas virtudes que vimos o haga alguna especie de juego relacionado a la virtud. La primera, la primera que vamos a ver es la fuerza. ¿Por qué? Porque decíamos que esto venía del hombre, ¿cierto? Del origen del varón y probablemente el varón se reconocía por su fuerza. Pero veamos entonces esta como nuestra primera virtud, la fuerza. ¿Y qué es la fuerza? Si bien asociamos la fuerza a algo físico, ¿cierto? Como aparece en la imagen ahí, el poder levantar un peso, hoy día podemos encontrar hombres tremendamente fuertes que levantan muchos kilogramos, mujeres que también lo hacen, ¿ya? Pero también hay una fuerza que es más allá de lo físico, ¿cierto? Hay una fuerza que también viene del interior, viene de la espiritualidad, viene de este otro parte del ser del hombre, ¿ya? Y que va a indicar que hay vitalidad, que hay intensidad, que hay poder, autoridad de hacer algo, ¿cierto? De llevar a cabo una acción. Y es como decíamos al principio, una acción que va a traer una consecuencia, ¿ya? Pero nuestra primera virtud entonces, que nos quedemos con esto, fuerza. ¿Ya? Y a la vez que vayamos repasando las virtudes, pensemos también en que nuestro ejemplo es Cristo, entonces Cristo, Dios mismo, ¿cierto? Es un ser de fuerza. Segunda, esperanza. La esperanza, o sea, en el fondo creo que Cami hace una semana atrás habló también de esperanza, ¿cierto? ¿Qué seríamos sin la esperanza? ¿Cierto? No podríamos hoy día estar acá compartiendo la palabra de Dios sin la esperanza de que Él venga, ¿cierto?, a buscarnos. Entonces la esperanza pasa a ser una de nuestras virtudes como cristianos, como creyentes, ¿ya? Y esto significa tener un estado, como dice así, un estado de ánimo que es optimista, de acuerdo a cosas que creemos por fe, en nuestro caso, que van a pasar, ¿ya? Pero no solamente en el sector del cristianismo, sino que la esperanza también la podemos llevar a cosas más cotidianas, ¿cierto? La esperanza de, por ejemplo, de ver a nuestros hijos crecer, la esperanza de volver a ver a nuestros padres después de la pandemia, de volver a abrazarnos, de que todo mejore, ¿cierto? De volver a encontrar un trabajo. Entonces la esperanza es súper importante y vital en nuestro ser, ¿cierto? Y como virtud es necesario que la tengamos, ¿cierto?, para mantener esta serenidad que uno necesita y lograr alcanzar todo eso que uno anhela, o lograr esperar todo lo que uno anhela. Tercera es la lealtad. La lealtad como virtud, en el fondo es la importancia que tiene, es el que nosotros podemos confiar, ¿cierto? O pueden confiar en nosotros cualquier cosa y nosotros vamos a permanecer, ¿cierto? Apoyando a aquella persona que confió en nosotros. Así como Cristo también es leal con nosotros, ¿cierto? La lealtad entonces va a expresar respeto, fidelidad, confianza, compromiso, el te apaño, el voy contigo, ¿cierto? El pase lo que pase, estoy aquí, sigo al lado. Entonces la lealtad también es una virtud que nosotros debiésemos tener. Inteligencia. Inteligencia, esta virtud lo que hace es resolver, ¿cierto? Es tomar toda aquella información que nosotros tenemos en nuestro cerebro, ¿cierto? Armar una idea, armar ¿cierto?, un plano de algo y lograr resolverlo. Ya tener esta habilidad de resolver un problema y que se nos hace también súper importante, sobre todo en estos tiempos en donde nos hemos visto súper complicados con la situación que tenemos. Y de repente pasó que nos quedamos sin trabajo, pasó que quizás no pudimos hacer la clase, y esto lleva a que nuestra inteligencia comience a resolver todos estos inconvenientes. Salamería. Quizás alguno se ría, a ver, voy a ver acá, porque me va a decir, pero Víctor, esta palabra no es positiva, ¿ya? Y yo les voy a tratar de mostrar, decir, sí es positiva, ¿ya? Porque no sé quién
quién sabe bien qué significa salamería, pero acá dice demostración exagerada de cariño, simpatía, agradecimiento, pero claro, lo quizás no tan bueno es que es para conseguir algo, ¿ya? Pero, pero quedémonos con esto de la salamería que va a significar esta demostración de cariño, que quizás a veces, de hecho, yo soy bien poco demostrador de cariño en general, ya muy poco de tacto, pero a veces es necesario que tengamos esta virtud y no solamente por conseguir algo, pero a veces sí, quizás por cierta inteligencia emocional, psicológica, podríamos utilizar esta virtud y no la veamos como algo negativo, todo lo contrario, ocupémosla como algo positivo que inclusive nos podría de cierta manera empujar a realizar, ¿cierto? O a ser más cariñoso, a ser más agradecido, ¿ya? Y conscientemente. Pero es necesario, y después se van a dar cuenta por qué es necesario, por qué la puse aquí, ¿ya? La salamería, y por qué es necesario que nosotros contemos con esa virtud. Vamos con la siguiente, devoción. La devoción, siempre yo he pensado que cuando uno está en un entorno familiar que es unido, ¿cierto? Aparece la devoción por la familia. Y sabemos que la devoción también va a significar adoración, por ejemplo, a nuestro Dios, pero también en nuestra vida significa que esta preocupación, ¿cierto? Porque nuestra familia se encuentre bien. ¿Ya? Esta devoción por llevar a cabo quizás una estrategia en donde todos puedan estar tranquilos, ser felices, puedan tener las necesidades o suplir sus necesidades. Entonces, esta misma devoción que uno refleja en Cristo, también debiese reflejarla en su familia, ¿ya? Y debiese tener o poner ese esfuerzo, ¿cierto? En que su familia o con lo que uno quisiera darle devoción de manera obviamente positiva, ¿ya? De manera que corresponde, sabemos que corresponde que alabemos a Cristo y también corresponde que cuidemos nuestra familia, ¿ya? Vamos con integridad. ¿Qué es la integridad? Siempre he visto la integridad como algo que en el fondo pasa a ser más, una característica más de alguien más santo, ¿cierto? Alguien que en el fondo uno cuando es chico, por ejemplo, veía a los pastores, los veía como personas más íntegras, que en el fondo eran capaces de tener cierto control, eran capaces de mantenerse al margen con ciertas conductas, ¿cierto? Y era súper interesante el entender cómo una persona se podía mantener íntegro, ¿cierto? Si vemos la vida de Cristo, cómo Él se mantuvo íntegro, cómo Él se mantuvo sin pecado, dentro de los significados, da mucha relevancia a algo que no tiene mancha, ya algo que no ha, de cierta manera, pecado o errado, ¿ya? Pero es una virtud que quizás no hablamos mucho, pero que debiésemos también considerar en nuestra vida. Alegría. La alegría, y este estado de ánimo que produce cierta euforia, pero que en el fondo nos da bienestar personal, ¿cierto? También debiese ser parte de nuestro día a día, el poder disfrutar una sonrisa, ¿cierto? Cuánto aporta una sonrisa a nuestro día, que podamos tomar las cosas de una manera quizás no tan profunda, ¿cierto? Pero, o los problemas no tan profundos, y asimilarlos también con alegría. Entonces este estado de ánimo también depende mucho de nosotros, si es una virtud que nosotros pudiésemos tener y poner en práctica. ¿Ya? Muchas veces la alegría genera un efecto de alegría. A ver, ¿a qué voy? La risa genera risa, por ejemplo. No sé si le ha pasado que la risa es contagiosa, la alegría también es contagiosa. Entonces es importante que nosotros sepamos ser alegres. Misericordia. Todos conocemos qué es lo que es la misericordia. Eh, Aparece ahí, ¿cierto?, en la definición, pero hoy en día se vuelve súper importante con nuestro contexto el que podamos tener esta virtud, porque si no, ¿cómo somos nosotros capaces de ayudar, ¿cierto?, de empatizar con aquel que lo necesita? Entonces la misericordia se vuelve relevante como una de las virtudes que nosotros quisiéramos poner, o espero que nosotros quisiéramos poner en práctica. Abnegación. Y acá dentro de los ejemplos, Jesucristo es el ejemplo obviamente más fuerte de lo que significa la abnegación, del negarse a sí mismo por el otro, y al dejar nuestros intereses, ¿cierto?
y que el ser capaz de hacer un sacrificio por el que está al lado. Quizás va ligado un poco con la misericordia, pero la abnegación significa algo más complejo aún. Y lo podemos ver en la vida de Cristo. Pero es una virtud, y una virtud que se puede integrar a nuestra vida. Mansedumbre, y aquí en esta imagen puse el león y la oveja, porque mansedumbre normalmente siempre, de hecho está dentro de la bienaventuranza, uno dice, ¿cómo voy a ser manso? Sobre todo hoy día, ¿no? Que la gente reacciona y reacciona de una manera súper exagerada. ¿Ya? Pero me gustó esta comparación de decir, mansedumbre significa ser tan manso como un cordero, pero fuerte como un león. ¿Ya? Porque la mansedumbre no es debilidad, ¿ya? La mansedumbre es saber contenerse cuando es necesario, y para eso hay que tener fuerza. Entonces esta virtud también es súper importante. Y la última virtud que vamos a mostrar hoy es el amor. No sería nada, ¿cierto?, de las otras virtudes si el amor no estuviese presente, si Cristo no hubiese dado su vida por nosotros por amor. Ya es uno de los valores más importantes. Si lo sacamos un poco del lado de, no sacarlo del lado cristiano, pero lo vemos más del lado más humano, de la gente que inclusive no cree, ¿cierto?, en Dios, aún así, si pudiese tener amor, podría reflejarlo en sus actos, en el resto, con la gente, en la empatía, en el lograr, ¿cierto?, ayudar. Y hay mucha gente que probablemente no cree en Dios, lamentablemente, y que sí es capaz de ayudar y de sentir o de tener este sentimiento tan importante en su vida, ¿ya? Pero esta virtud es súper importante que la tengamos, y cuánto hace falta el día de hoy, ¿cierto? El amor al prójimo, ¿cierto? El amor a aquel que está sufriendo en estos momentos. Esta era la última virtud. Fueron hartas, ¿no? No sé si se dieron cuenta, no sé si alguien anotó, las pasé rápido porque si me extiendo mucho en cada una es demasiado, ¿ya? Pero lo invito a meditar en el fondo en cada una de estas virtudes en su vida, cómo la aplico, cómo la llevo a cabo, cómo logro ser misericordioso, cómo logro ser alegre, cómo logro tener fuerza, ¿ya? Y aquí es donde quiero que ustedes me respondan por WhatsApp. Yo voy a leer acá nomás por el WhatsApp de la iglesia, el que pueda, y vamos a jugar un rato. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo les voy a mostrar tres virtudes. Probablemente esas virtudes pudiesen ser mucho más, pero yo elegí solamente tres. De esas tres virtudes, ustedes me van a indicar por el WhatsApp qué personaje bíblico se te viene a la mente. ¿Ya? Solamente eso. Pueden escribir los que quieran. Ya aquí rapidito yo voy a esperar unos segundos. Y vamos con el primer caso. ¿Qué personaje bíblico se te viene a la mente cuando yo hablo de fuerza, esperanza, y la tercera es mansedumbre? ¿Ya? Sansón, me dicen acá, una respuesta, bien. El apóstol Juan, perfecto. Jesús va a tener todas las virtudes. ¿Ya? David, Sansón, perfecto, ya aquí estoy recibiendo. Ok, vamos a ver si están pensando lo mismo que yo. Pero parece que no. Aunque la segunda, quizás, la segunda son 7 preguntas, en la segunda ya quizás vayan o enchufen un poquito con lo que les quiero mostrar hoy día. Agar. ¿Quién fue Agar? La mamá de Ismael. ¿Qué le pasó a ella? Tuvo que irse, ¿no? La echaron. La echaron. ¿Por qué? Porque quedó esperando a Ismael. Tuvo que irse al desierto. Para irse al desierto, esperando un hijo, ¿cierto? ¿Qué necesita? Fuerza, ¿no? Necesita fuerza. Esperanza de que algo va a pasar, ¿cierto? Cuando ya estaba pasando hambre y no podía más. Y mansedumbre, quizás esta confianza, esto de ser, de no enojarse, ¿cierto? Con Dios para saber qué es lo que le venía. ¿Ya? Pero quiero destacar este personaje. Agar, la madre de Ismael, con estas virtudes: fuerza, esperanza y mansedumbre. Vamos con el siguiente personaje bíblico. Lealtad, y aquí empiezo a ver sus respuestas. Salamería, inteligencia. Ruth, oye, todo es Ruth. Pero, ¿tuvo salamería Ruth? A ver, Rebeca. ¿Ah? ¿O no? ¿Fue leal? Jonathan, dice hermano Ricardo Roja.
Lealtad, ¿a quién? ¿Cierto? A lo que ella sabía que el menor iba a ser mayor que, o iba a ser más que el mayor. ¿Por qué salamería? ¿Qué es lo que hizo? ¿Ah? Por ahí preparó cositas, hizo cosas, ¿cierto? Cariñosas para poder conseguir algo. Va, me fui. Y fue inteligente, ¿no? Porque hizo todo un plan para que Jacob terminara, ¿cierto? Con la bendición. Perfecto. Siguiente, vamos a ver. Devoción, misericordia, integridad. Vamos a ver a qué personaje bíblico aparece. Devoción, misericordia, integridad. Ya se están acercando un poquito. Ahí está la respuesta. Devoción a la familia, ¿no? Porque aceptó misericordia también, no la dejó sola. Y integridad, porque Ruth, ¿qué hizo? Fue respetar todos estos valores, ¿cierto? Se mantuvo de cierta manera recta, ¿cierto? Tratando de ser fiel a todo lo que ella pensaba. Llevamos 3, todavía les quedan 4 oportunidades. Abnegación, esperanza, inteligencia. Piensen bien, abnegación, esperanza, inteligencia. Les doy una pista. Ah, por ahí creo que... Ya, vamos a ver la respuesta. Ok, a ver, ¿no? Abnegación, fue capaz de desprenderse, ¿cierto? De su pequeño, con la esperanza de que algo iba a suceder, de que se mantuviese vivo, pero a la vez también inteligente, ¿no? Cuidando y protegiendo la vida de su hijo. Ahora sí, espero pura respuesta a esperanza, alegría y abnegación. Uy, uy. Ahí está, creo que ya vi la respuesta. A Edu, mira. Edu le copió a la Fabiola nomás. Ya. Ana, ¿por qué? A la esperanza, ¿no? La esperanza de que podía tener un hijo. Y cuando tuvo ese hijo, dice que lo recibió con alegría y lo entregó. Tuvo que también, ¿cierto?, desprenderse de lo que ella tanto amaba, ¿ya? Y lo dio y lo dio con alegría. Así dice la Biblia. ¿Ok? Ya, vamos bien, vamos bien. Ahora yo creo que ya encontraron el training, ¿cierto? De que todos estos personajes bíblicos no es coincidencia que todos sean femeninos, ¿no? Esperanza, devoción, integridad. María, Esther. Ya vamos a ver la respuesta. Elizabeth. Ah. Esperanza, devoción, integridad. Ella se mantuvo, ¿cierto? Y sabía que su hijo también iba a tener una labor importante y respetó esa labor. En ese momento donde muchas mujeres probablemente envidiaban o iban a envidiar a María por ser la madre del Mesías. ¿Ya? Pero ella no, ella sabía que su hijo tenía una labor, ella era avanzada de edad, entonces esa esperanza de tener, ¿cierto?, un hijo, y la devoción a la familia, a lo que significaba esto que iba a suceder. Vamos con la última, y esta sí, yo creo que es la más fácil: lealtad, amor y abnegación. Pero pura respuesta. Ah, ya, la última es la vencida, María. María, cierto que fue leal al plan divino, renunció, a ver, fue madre de Jesús, pero tuvo que renunciar, ¿cierto? Realmente a ser la madre de Jesús, a ser una madre terrenal, porque Jesús tenía otro plan y sufrió muchísimo por eso. Y el amor que desde el principio, ¿cierto? Que no sé si se dan cuenta, pero todas estas virtudes también pudiésemos aplicarlas probablemente a todas las mujeres que vimos acá en este caso de la Biblia, ¿ya? Pero solamente puse aquellas que quizás podían mencionarnos un poquito más de las características de cada una.
¿Qué es lo importante? Las virtudes. Repasemos. Entonces escríbanme ahora por WhatsApp. ¿Cuáles son las virtudes? A ver si se acuerdan. Eran muchas. ¿Mm? Ya, lealtad, fuerza, abnegación, inteligencia, ¿qué más? Hay una que empieza con Z, ahí está, salamería. Oh. La anotó desde antes, veamos. Fíjense, ahora vea la pantalla, porque se las voy a mencionar yo. ¿Ya? F de fuerza, E de esperanza, lealtad, inteligencia, salamería, devoción, integridad. ¿De qué era la A? Se me olvidó la A. Alegría, esa era la de alegría. M de misericordia, abnegación, mansedumbre y amor. Bueno, todas estas virtudes ya son las que tienen nuestras mamitas. Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y quiero terminar con esto. Mamá, virtud de virtudes.